Continuamos, problema número 4. 30 obreros, trabajando 10 horas diarias, han empleado 12 días en cavar una zanja de 40 metros de largo, 2 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Si se aumentan 10 obreros con doble de eficiencia, ¿cuántos días de 8 horas diarias de trabajo tardarán en abrir otra zanja de 50 metros de largo, 5 metros de ancho y 8 metros de profundidad? Como puedes ver, es un problema de regla de 3 compuesta. Lo que vamos a hacer es ir leyendo el problema poco a poco e ir anotando, las magnitudes que aparecen y sus valores. Me olvidaba. Te recomiendo que pauses el video antes de ver mi solución y que luego de haberlo intentado veas cómo se hace. Supongo que ya lo hiciste, así que ahora sí. El problema empieza diciendo que son 30 obreros. Entonces la primera magnitud sería la cantidad de obreros, que son 30, ¿no? Nos dicen que trabajan 10 horas diarias, ¿no? La segunda magnitud sería el número de horas por día, ¿no? El número de horas que se trabajan por día, que son 10. Nos dicen que emplean 12 días. Esa es la siguiente magnitud, el número de días, ¿no? Hacen el trabajo en 12 días. Y el trabajo consiste en cavar una zanja de 40 metros de largo, 2 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Para entender un poco mejor este dato, he puesto por aquí un gráfico de una zanja, ¿no? Donde se puede observar que la zanja pues tiene una cierta longitud, tiene un cierto ancho, tiene una cierta profundidad. Y claro, para construir esta zanja lo que hay que hacer es retirar todo el material que estaba en este espacio, ¿verdad? Por tanto, el trabajo que se debe realizar para construir esta zanja es proporcional a el volumen de todo el material que se ha retirado, ¿no? Por eso aquí vamos a decir que la obra es igual a el largo multiplicado por el ancho y multiplicado por la profundidad, ¿no? Cuando tú multiplicas el largo, el ancho y la profundidad, estás calculando el volumen, ¿no? Sería el volumen de material, el volumen de tierra, si se quiere, que se ha retirado para construir la zanja, ¿no? Ese sería el tamaño de la obra. Bien, ok, si seguimos leyendo, nos dicen que se van a aumentar 10 obreros con doble de eficiencia. O sea, vamos a seguir teniendo esos 30 obreros, pero vamos a aumentar otros 10 que tienen doble de eficiencia. Y aquí vamos a recordar una propiedad que habíamos mencionado, ¿no? Si en un problema nos mencionan la eficiencia de los obreros, lo que hay que hacer es multiplicar el número de obreros por la eficiencia de cada uno de ellos, ¿no? Estos 10 obreros tienen doble de eficiencia. Por eso he multiplicado el número de obreros, que eran 10, por 2, ¿no? Claro, si los obreros tienen el doble de eficiencia, quiere decir que trabajan, o el trabajo que hacen es equivalente a el doble, ¿no? De lo que haría un obrero normal, ¿no? O sea, trabajan como si fueran el doble de obreros. Por eso he multiplicado por 2, ¿no? Si tienen el doble de eficiencia, trabajan como si fueran el doble de obreros. Bien. Ok, la pregunta es, ¿cuántos días, aquí ponemos la incógnita, cuántos días de 8 horas diarias tardarán en cavar otra zanja que tiene 50 metros de largo, 5 metros de ancho y 8 metros de profundidad? Una vez más vamos a multiplicar esas tres dimensiones para tener el volumen de la zanja, el volumen de material o de tierra que se ha sacado para poder construir la zanja. Y como podemos ver, es un problema de regla de 3 compuesta, ¿no? Hay 4 magnitudes. Hay que elegir una magnitud como principal y compararla con las otras para determinar cuáles son directas y cuáles son inversas. Había indicado que lo recomendable es tomar como magnitud principal a los obreros, ¿no? A los individuos que realizan el trabajo, y compararla con cada una de las otras. Bueno, si hay más obreros, entonces se puede hacer el trabajo, se puede cavar la zanja trabajando menos horas al día. Obreros y horas por día son inversamente proporcionales. Claro, si yo tuviera el doble de obreros, entonces es suficiente con que trabajen la mitad de horas diarias para hacer el mismo trabajo, ¿no? Si comparo obreros por días, también, ¿no? Si hay más obreros, se puede hacer el trabajo en menos días. También son inversamente proporcionales, ¿no? Y si comparo obreros con obra, obreros y obra son directamente proporcionales, ¿no? Para hacer una obra más grande se necesitan más obreros, ¿no?
o con más obreros, se puede hacer una obra más grande. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora recordar la propiedad. Las que son inversamente proporcionales se multiplican y la que es directamente proporcional se divide. Entonces vamos a tener 30 por 10 y por 12 entre es el producto de 40 por 2 y por 5, ¿no? 30 por 10 y por 12 lo colocamos arriba y esto es 40 por 10 que es 400. ¿De acuerdo? Recuerde que el resultado de esta expresión tiene que ser constante, por lo tanto tiene que ser igual a lo que sale de la segunda fila. En la segunda fila otra vez, esto es 30 más 20, 50 por 8 y por x, ahí está, 50 por 8 y por x, entre 50 por 5 y por 8, ¿no? 5 por 8 es 40 y 40 por 50 es 2000. Lo que sigue es efectuar las operaciones. Arriba tienes 12 por 3, 36, 36 entre 4, 9, y los ceros se van, queda 9. Aquí 8 por 50 es 400, si simplifico 400 arriba y 400 abajo queda 5, y el 5 que divide pasa a multiplicar, con lo cual el valor de x es 45, ¿no? Se necesitarían 45 días para que esta nueva cantidad de obreros haga el trabajo que nos están solicitando, ¿de acuerdo? Es un problema de regla de 3 compuesta y se resuelve de la manera que ya hemos indicado, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con el siguiente problema. Problema número 5. Este es un problema más o menos clásico. Dice lo siguiente. 12 gallinas ponen 120 huevos en 10 días. Y 25 gallinas comen 30 kilogramos de maíz en 12 días. Si 1 kilogramo de maíz cuesta 5 soles, ¿cuánto será el costo de alimento? ¿Cuál será el costo del alimento necesario para que 20 gallinas pongan 280 huevos? ¿Ya? Bien, hacemos una pausa para que intentes resolverlo por ti mismo. Este problema ya es un poquito más difícil. Y si no te salió, no te sientas mal, porque es un poquito más difícil que los anteriores. Bien, en primer lugar, nos dicen que 18 gallinas ponen 120 huevos en 10 días, ¿no? Esa es la primera información que nos dan. En este primer dato tenemos la relación entre la cantidad de gallinas, el tiempo que pasa y la cantidad de huevos que ponen. Y luego tenemos otro dato en el cual nos dicen que 25 gallinas comen 30 kilogramos de maíz en 12 días. Esa es otra relación diferente, ¿no? Entre otra cantidad de gallinas, obviamente similares a las anteriores, otra cantidad de gallinas y el maíz que comen esas gallinas en una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que para resolver este problema hay que hacer dos reglas de 3 distintas, ¿no? Una regla de 3 para la relación entre huevos y gallinas y otra para la relación entre gallinas y maíz. Bien, en la segunda fila nos dicen, ¿no? Bueno, nos dan el precio de cada kilogramo de maíz y nos preguntan cuál será el costo de alimentar a 20 gallinas si necesito que pongan 280 huevos. Bien, como yo quiero saber cuál es el costo del alimento que voy a necesitar, mi incógnita es la cantidad de maíz, ¿no? La cantidad de maíz que van a comer 20 gallinas, ¿no? ¿Cuál es el alimento para 20 gallinas? 20 gallinas aquí y 20 gallinas acá, ¿no? Sabiendo que esas 20 gallinas deben poner 280 huevos, ¿no? O sea, estas 20 gallinas van a poner 280 huevos y esas 20 gallinas van a consumir M kilogramos de maíz. Yo quiero calcular cuánto es esta cantidad de maíz. Y obviamente tiene que ser la misma cantidad de tiempo, ¿no? La misma cantidad de días, ¿no? En la misma cantidad de tiempo en la que ponen estos 280 huevos, yo quiero saber cuál es la cantidad de maíz que van a comer, ¿no? Por eso aquí la cantidad de días es D y aquí la cantidad de días también es igual a D, ¿de acuerdo? Muy bien. Para la primera regla de 3 que tenemos aquí a la izquierda, vamos a tomar como magnitud principal a las gallinas porque son los individuos que realizan el trabajo, ¿no? El trabajo que realizan las gallinas es poner los huevos, ¿no? Si hay más gallinas, van a poner más huevos, ¿no? Si hubiera el doble de gallinas, pondrán el doble de huevos, ¿no? Es directamente proporcional. Y la cantidad de gallinas con el número de días son inversamente proporcionales, porque si tuviéramos el doble de gallinas, podríamos conseguir esta cantidad de huevos en la mitad de tiempo, ¿no? Si tuviéramos el doble de gallinas,
conseguimos la misma cantidad de huevos en la mitad de tiempo. Por eso es inversamente proporcional. Y nosotros ya sabemos que la que es directa se divide, la que es inversa se multiplica, ¿no? 18 entre 120 y por 10. Aquí está, ¿no? 18 entre 120 y por 10. Eso sale de la primera fila y tiene que ser igual a la segunda fila, ¿no? 20 entre 280 y por D, ¿no? 20 entre 280 y por D. Fíjate que la que es directamente proporcional se divide, va abajo. La que es inversa se multiplica y por tanto va arriba, ¿no? Muy bien. Aquí podemos simplificar este 10 con este 10. Y 18 y 12 tienen sexta 3 y sexta 2, queda 3 medios. Aquí 20ava 20ava 14. Mitad 1, mitad 7, simplificando los denominadores. El 7 que divide pasa a multiplicar y te queda que D es igual a 21. La cantidad de días que necesito para que 20 gallinas pongan 280 huevos es 21 días. Ahora, en esos 21 días yo voy a calcular cuánto maíz requieren esas 20 gallinas, que son las mismas que estaban aquí, ¿no? 20 gallinas. Entonces voy a hacer otra regla de 3, ¿de acuerdo? Una vez más, la cantidad de gallinas lo comparo con la cantidad de maíz. Si tengo el doble de gallinas, voy a necesitar el doble de maíz para poder alimentarlas, directamente proporcional. Y si tengo el doble de gallinas, el maíz me va a durar la mitad de tiempo, ¿no? El doble de gallinas, el maíz alcanza para la mitad de tiempo, es inversamente proporcional. Y otra vez, ¿no? Las que son directas, la que es directa se divide, la que es inversa se multiplica. Sería 25 entre 30 por 12. 25 por 30 entre 12, igual a la segunda fila, 20 por M entre D, ¿no? 20 entre M por D. La M se divide porque es directamente proporcional, la D se multiplica porque es inversamente proporcional. Aquí arriba tengo 25 por 12, que es 300, entre 30 me quedaría 10. Esta D se que vale 21. Décima 1, décima 2, 2 por 21 sería 42, ¿no? El valor de M sería 42. Quiere decir que para alimentar a estas 20 gallinas se necesitan 42 kilogramos de maíz. Ahora, esa no es la respuesta todavía porque la pregunta dice ¿cuál será el costo? Yo ya sé que se necesitan 42 kilogramos de maíz y antes nos han dicho que cada kilogramo de maíz cuesta 5 soles. Por tanto, el costo total del maíz sería 42 por 5, que serían 210 soles. Como mencioné al principio, ya es un problema un poquito más difícil porque hay que hacer no una, sino 2 reglas de 3. Y bueno, y al final, cuando ya sabemos la cantidad de maíz, multiplicarla por su precio unitario. ¿De acuerdo? Vamos a continuar en el siguiente video.